Bendiciones a todos. Aquí el pastor Carlos Armando nuevamente en Encuentro de Líderes. Acá desde Puerto Rico estamos muy agradecidos, contentos por el respaldo que hemos tenido en este podcast, tanto en Apple, en Google, en iHeartRadio, donde quiera que nos estés escuchando. Créame, es un privilegio y una bendición que usted esté junto con nosotros. Hoy, usted se hace la pregunta que si es importante la liturgia, el culto, el modelo, el cómo hacer el servicio en la iglesia. ¿Cuán importante es? Si usted se ha hecho esa pregunta, este podcast es para ti. Esto es Encuentro de Líderes con el pastor Carlos Armando. Sí, bendición, aquí el pastor nuevamente y contento, créame, es una bendición que usted esté aquí conmigo compartiendo este taller o este podcast de Encuentro de Líderes. Ya hemos hablado sobre el servicio en la iglesia, hemos hablado sobre la adoración y la importancia de la música, pero hoy quiero compartir contigo este podcast de la importancia de la liturgia en la iglesia. ¿Cuán importante es la liturgia? Pero primero quiero entonces definir qué es liturgia. Y liturgia viene del latín liturgia, que a su vez proviene de un vocablo griego que significa servicio público. ¿Y por qué yo defino lo que es liturgia? Para que podamos entender. Entonces, ¿qué es la liturgia? Liturgia es un servicio público. Escuche bien. Cuán importante es entender el culto, el modelo de liturgia, porque es un servicio que se da a la gente y forma con que se realizan las ceremonias de culto en una religión. O sea, es el servicio y el orden y la forma. Es un servicio público que se da a la gente. Cuando la gente llega a la iglesia, el modelo que se brinda para adorar al Señor, para cantar, ese modelo es un servicio que se le da a la gente. Yo creo que no hay mayor carta de presentación en una iglesia que el culto de adoración, que el culto de servicio. Ese momento de adorar, ese momento de alabar, ese momento de cómo se hace, el modelo que utilizamos, esa es la mejor carta de presentación para evangelizar dentro de la iglesia. Porque la liturgia se adapta a diferentes situaciones para responder a las necesidades de la iglesia y la comunidad. O sea, no es una manera tradicional, histórica. Se adapta a los tiempos, se adapta a las necesidades. Por eso la gente utiliza el término de queremos hacer una liturgia contemporánea. Oiga, la liturgia contemporánea es la liturgia que se utiliza en el momento, porque, por ejemplo, está la histórica, que es la donde se confiesa el pecado, donde hay unos términos, unos puntos bien marcados en la liturgia. Y esa liturgia en su momento fue contemporánea, porque contemporáneo significa que se utiliza en el momento. Ahora bien, la liturgia es un acto comunitario por medio de la cual la iglesia proclama públicamente la existencia de Dios. O sea, la liturgia se tiene que proclamar la existencia de Dios. Tenemos que confesar en nuestra fe en la Trinidad y celebra la resurrección y el perdón de Cristo. Por lo tanto, sin estos elementos de la liturgia, simplemente es otra cosa. La liturgia tiene que tener los elementos de proclamar, de confesar y celebrar la resurrección. Ahora, todo eso se hace por medio de cantos, de cánticos, de alabanza, de diferentes maneras de hacerlo. Y es importante que lo entendamos porque la liturgia vuelvo y repito, es un medio de evangelización. Cada celebración históricamente tiene un sentido. Pablo lo estipula como un culto racional en Romanos capítulo 12. El salmista exhorta a cantar a Dios con inteligencia. Dice el Salmo 47:5: subió Dios con júbilo, Jehová con el sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad a nuestro Rey, cantad porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia.
Es la importancia de que cuando hagamos algo, lo hagamos con inteligencia, con el uso de la razón. El culto, la liturgia, se tiene que hacer con propósito, con sentido. No es a ver qué Dios nos va a dar, a ver qué vamos a hacer. No. Tiene que ser planificado, tiene que ser estructurado, tiene que ser con razón. El culto, como uno de los elementos, es la fiesta, es la celebración. Y es esa fiesta espiritual donde se alaba a Dios y se celebra la comunión que nos une. O sea, que es una adoración comunitaria. No es que usted va a adorar solo allí y hacer lo que le dé la gana. No es que el grupo de adoración va a cantar un cántico que nadie se sabe y que ellos cantan solo porque la congregación no se la sabe y no va a participar del culto. No, todos van a celebrar juntos porque van todos a adorar a Dios con un mismo sentido de celebración, porque hay unidad y celebramos la resurrección de Cristo que nos da vida y vida eterna. Por eso yo me he dado la pregunta muchas veces, ¿cuál es el sentido de este culto? ¿Para qué lo vamos a hacer? El sentido es la música, los himnos, los géneros musicales. Ese es el sentido o el propósito del culto. El propósito del culto somos nosotros, son los ritos, pues Dios. De las cuatro yo te tengo que decir que el sentido del culto es Dios, no ni la música, no somos nosotros, nosotros no somos el centro. Si en su iglesia el centro del culto son los músicos, somos los que cantamos, somos los pastores, pues tenemos un problema serio. Son los ritos, porque hay muchas iglesias históricas, tanto en Puerto Rico como en Latinoamérica, y que no pueden transformar sus liturgias porque viven todavía aferrados a la tradición y a los ritos. Por lo tanto, el romper y el evolucionar la liturgia y llevarla a nuevas experiencias ha sido un problema en las congregaciones. Porque muchas veces el centro y el sentido del culto es el mismo culto y no los ritos. No, eso no puede ser el centro del culto. El centro del culto es Dios. Y Dios nos invita a hacerlo con razonamiento y con entendimiento. El culto es un medio de evangelización. Y si es un medio de evangelización, los medios de evangelización se modernizan, se evolucionan, se modifican según el tiempo. Porque, mira, entiéndame esto. El medio de evangelización proclama la grandeza y la fidelidad de Dios. Nos enfrenta con la palabra, transforma al ser humano con su encuentro con Dios, y el creyente comparte el mensaje del evangelio. Si todo eso es parte de la liturgia, pues entonces la liturgia tiene que estar a la par con el tiempo que estamos viviendo. No puede quedarse estancada en el tiempo de los 70 o en la tradicional, porque entonces no va a impactar a las generaciones de ahora, porque nuestras generaciones ven la vida distinta y el culto ya hace más de años, muchos años, ha evolucionado, créamelo. Roles para mí importantes, que entonces tiene un liturgista para llevar un culto. Es importante esto que lo entendamos, porque usted dice, bueno, pues el grupo de oración va a dirigir tal liturgista. Pues ¿cuál es el rol de ese grupo de adoración, de ese liturgista que va a estar a cargo de ese culto? Número uno, tiene que ser un adorador, porque alguien que esté de frente dirigiendo a alguien para adorar a Dios, él tiene que ser un adorador, porque si no va a estar simplemente leyendo un papel, simplemente va a estar hablando con la gente y no va a motivar y estimular a la gente a que adore a Dios junto con él. Así que usted tiene que tener gente de frente allí en el altar, que sean gente que adora a Dios en espíritu y en verdad, gente que adora a Dios tanto en los cánticos, tanto en el testimonio de vida, tanto en su casa, en todo lo que hace. Por eso hay que elegir bien a la hora de escoger los adoradores. Tiene que ser líder. Tiene que ser líder porque a la hora de ser líder, el líder estimula a otros que lo sigan. Por tanto, si es líder, sabe expresarse, sabe hablar, sabe comunicarse y sabe invitar a la gente a que adore a Dios junto con él.
y es un sacerdote. La Biblia establece que el sacerdote en el Antiguo Testamento eran los intermediarios entre Dios y el pueblo. Aunque nosotros no vivimos en el Antiguo Testamento, vivimos en el Nuevo Testamento, pero todos tenemos esa libre bendición de tener un acceso al trono de la gracia. Pero el que está dirigiendo está siendo intermediario entre Dios y el pueblo, y es el que los guía a la presencia del Señor. Así que es un rol importante que tiene el liturgista o el grupo de adoración, de guiar y ser intermediario, de llevar a la gente a la presencia del Señor. Eso es importante, porque estamos llevando a la gente con lo que estamos hablando y con lo que estamos diciendo a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es liturgia contemporánea? Y si existiera, ¿verdad? Existe al mismo tiempo que otra cosa. Ese es el significado. La liturgia contemporánea es que existe al mismo tiempo que otra cosa que pertenece a la misma época que ella. O sea, decir que vamos a hacer una liturgia contemporánea es algo que existe en el momento, que existe en la época actual, que pertenece al presente. O sea, la liturgia tradicional era la contemporánea en su momento dado, pero ahora hay otro modelo, hay otro estilo que se utiliza. ¿Cuál es el objetivo principal de una liturgia? Pues mire, si vamos a hacer un culto, el propósito del culto, el objetivo principal es la gloria para Dios. Por lo tanto, hay 3 motivos principales por los cuales nosotros adoramos a Dios y le damos gloria. Porque nosotros fuimos creados para adorar a Dios. Se nos manda a rendirle culto, y la oración tiene un sentido que es liberación y resurrección. Por lo tanto, cuando digamos vamos para el culto de adoración, el objetivo principal es que tenemos que hacer un culto que glorifique a Dios. Porque nosotros fuimos creados para adorar a Dios, se nos manda a rendirle culto, y la oración tiene un sentido de liberación y resurrección. ¿De qué entonces? ¿Por qué es importante? ¿De qué se trata la renovación litúrgica? ¿Por qué es importante renovar el servicio? Porque la liturgia vive en nuestra iglesia, está ahí, hay que hacerlo. Es un mandato de servir al Señor, de adorar, de rendir un servicio al Señor. Pero hay lo que se llama el posmodernismo y la crisis de la posmodernidad, donde por naturaleza tenemos que evaluar entonces nuestras liturgias. Cuán efectivos estamos siendo en nuestro servicio de adoración, donde la gente llega a nuestra iglesia, se sienta y decide si va a volver o no va a volver. Usted puede ser el mejor predicador del mundo. Usted puede exponer la palabra y decir que usted que tiene los 7 candelabros y la fuego bota por la boca. Pero si el servicio no apeló a la persona que llegó a su iglesia, no apeló a rendir la adoración al Señor, usted tiene una persona que llegó ahí y se va a ir y no va a regresar a su congregación. Porque la primera carta de presentación, que fue la liturgia, el servicio, lo que está envuelto todo, el servicio de los ujieres, de los diáconos, todo eso, no lo apeló, no va a volver. Así que mi invitación como pastor es que tenemos que evaluar la liturgia para poder entonces ser efectivos en lo que estamos haciendo. Porque la liturgia tradicional tiene su teología y sus vivencias en base a la época que se formaron, ¿verdad? Si usted mira la liturgia en las iglesias, que le gusta cantar con sus himnarios, que eso está muy bien, a mí me encantan los himnos, pero ¿cuál era el mensaje? El mensaje en ese contexto era que Cristo venía pronto, y todo se fundamenta en eso. Cuando ya se pasa lista, hay una cierta contexto teológico que era el mensaje que se predicaba en ese momento, y eso era lo que se cantaba. Por lo tanto, en la liturgia tradicional tiene su teología y su vivencia. Pero la música de hoy, el posmodernismo, tiene otro contexto distinto, que es simplemente darle gloria y honra a nuestro Dios. Y a mí me hace mucho sentido, ¿verdad? Yo soy un pastor que he vivido lo tradicional y lo moderno y lo posmoderno. Y me hace más sentido el yo cantar simplemente algo que exalta al Señor, que glorifica al Señor, y que la gente simplemente le apele a adorar al Señor, que cantar un cántico
que muestre siempre una historia, que muestre una historia simplemente, pero que no muestre nuestra alabanza al Señor. Para mí eso es muy importante a la hora de escoger un cántico para adorar al Señor. Es muy importante que la iglesia vaya a la igualdad de los tiempos, porque si no, no vamos a hacer efectivo al tiempo que estamos viviendo hoy. ¿Cuál sería la liturgia correcta entonces para poder dar un buen servicio de adoración? Yo pienso que cada iglesia es distinta. Cada personalidad la iglesia tiene una personalidad propia. Y la oración, como es algo que tiene que ser genuino, cada iglesia tiene que evaluar cómo debe de ser su estilo de adoración. Lógicamente nosotros, Puerto Rico y muchos países han sido colonizados por las músicas y hemos dejado nuestras músicas tradicionales, culturales, y lo que cantamos más es lo que se nos promueve por las redes sociales, los cánticos de la oración en YouTube, y la iglesia quiere eso, ¿verdad? Que la gente levante las manos y todo eso, y se nos olvida que es una celebración y tiene que ser conforme a tu cultura, en tu país que me estés escuchando, en tu iglesia, conforme a la necesidad que tienes en tu congregación. Por eso es importante hacer una evaluación con tu ministerio de oración. Para renovar la liturgia hay que hacer un estudio de necesidad en la iglesia para saber qué cántico, cuál es importante, qué le gusta a la gente y cómo podemos impactar a la gente que nos visita en nuestras congregaciones. Eso es importante que lo entendamos porque, vuelvo y repito, la liturgia es un medio de evangelización. Espero que este podcast haya sido de edificación y bendición para tu iglesia. No olvides que este es tu pastor, Carlos Armando, en Encuentro de Líderes.